Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Sofía? Todo bien. Si te pone ahí enviar. Bueno, creo que ya estamos. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que anden muy bien. ¿Me están escuchando bien? ¿El audio es claro? Sí, se escucha bien, Silvia. Ok, gracias. Vamos a, antes de retomar el tema que vamos a ver hoy, quisiera hacer una aclaración con respecto a las clases tutoriales. No en el grupo mío, porque yo hace un par de semanas que no estoy dando clases tutoriales, pero sí voy a hablar en función de los grupos de los otros profesores, tanto de Sergio, Sofía y Carolina, que realmente no están asistiendo a las clases tutoriales. Es decir, me gustaría saber si hay algún inconveniente. En la última clase tutorial que dio Sergio asistieron solo 2 personas, de las cuales creo que alguna de ellas no pertenecía al grupo, pero eso no importa. El tema es que ustedes puedan
acercarse un poco más a las clases tutoriales. Me interesaría saber si hay algún inconveniente, porque vamos a cambiar un poquito la modalidad de las clases tutoriales. Vamos a empezar a trabajar en función de las dudas que ustedes tengan, pero las vamos a ir grabando y las vamos a ir dejando por grupo, porque nosotros nos presentamos, sobre todo los profesores que han dado las clases tutoriales, se presentan al espacio de consultas y no hay respuesta de parte de ustedes. Entonces quisiera saber si hay algún inconveniente en particular. Vamos a ver. Entonces tenemos nutrición. Bien, es decir, si hay ese tipo de problemas, como el que estoy viendo acá, que coinciden con el horario de otra materia, sí, se puede cambiar. Jueves a las 14 está el grupo de Carolina y el grupo mío. O sea, no sé si todos tienen ese mismo problema. El mismo problema de Catalina. Estoy en tu disponibilidad, perfecto, bien. Bueno, eso, como nosotros estamos conectadas, en el caso de mi grupo, a través de WhatsApp, entonces no hay problema porque lo vamos a arreglar. Yo les mando un WhatsApp y arreglamos otro horario u otro día. ¿Están de acuerdo? Ok, bien. Porque la idea es que empiecen a participar un poco más. Por lo pronto nosotros ahora vamos a tomar la modalidad de subir ejercicios grabados, así como ya tienen en el campus, hay 3 ejercicios resueltos y que ustedes lo pueden ver en el momento que les quede bien. Entonces, por lo pronto, hasta que ustedes empiecen a, digamos, a tener una mayor participación o que nos planteen las dudas, vamos a directamente grabar algunos ejercicios y los vamos a subir al campus. No sé si Sergio estaba comentándole el tema de la poca participación en las clases tutoriales. Sí, Silvia. Ajá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Sí, yo creo que se puede ver a varios factores, ¿no? Yo entiendo también que el segundo año es un año que está muy cargado de horarios, muy cargado de cursada, y entonces por ahí también les cuesta a ellos, como a nosotros, encontrar horarios que compatibilicen con los que ellos tengan disponibles. Me parece que, o sea, la modalidad que estamos proponiendo ahora de subir ejercicios que queden grabados, pero ejercicios que no solamente está desarrollados, digamos, en lápiz y papel a través de un PowerPoint, sino paso a paso con voz. Entonces les queda un video de cómo desarrollar algunos de los ejercicios, ya sean de la guía, similares a la guía. En el caso, por ejemplo, del que yo le subí, hay incluso mucha teoría atrás de sosteniéndolo, digamos, al ejercicio, o sea, revisando como nosotros lo hacemos siempre, ¿no? Que planteamos un ejercicio y sacamos 2 millones de cosas de ese ejercicio. Entonces creo que eso les va a servir porque ustedes se tienen que hacer el firme compromiso, por supuesto, de mirarlos, pero les va a servir porque lo van a poder ver en el horario que esté disponible y van puntualmente a lo que dice el ejercicio, porque ustedes se van a encontrar que en el campus les dice ejercicio de tal cosa, ejercicio de tal distribución de probabilidad, o ejercicio de tal punto de la guía. Entonces van puntualmente a lo que están necesitando. Y esto no quiere decir, como les decía Silvia recién, de que dejemos de lado las clases de consulta, pero las vamos a hacer en la medida de que ustedes realmente den muestras de que la necesitan y de que pueden llegar a participar. Y seguramente que si hacemos clases de consulta tampoco nos dividiremos como estábamos divididos al principio, porque no está bueno, ni siquiera en la presencialidad tampoco era bueno, de ir a una clase de consulta y encontrar 2 o 3 alumnos solamente. Si bien es cierto que esos 2 o 3 alumnos recontra participan, les sirve, aprenden un montón, pero nosotros también nos preocupamos por el resto. Así que seguramente a medida que ustedes necesiten clases de consulta, vamos a ir poniéndolas y haremos una con todo el grupo completo, ¿no?
Eso sí, no pidan una clase de consulta el día antes del parcial, ni 3 días antes del parcial, porque las clases de consulta se tienen que dar con tiempo suficiente para poder estudiar y entender los temas. No sé, Silvia, ahí, si querés agregar algo más vos. No, simplemente, a ver, yo había expresado recién que iba a tratar, porque en el caso de mi grupo tenían un problema con el horario, que me acabo de enterar, no sabía, pero bueno, voy a tratar de comunicarme con mi grupo a ver si resolviendo ese problema pueden participar un poco más. Pero seguimos con la postura que vamos a subir ejercicios desarrollados para que ustedes los vean. Y lógicamente las clases tutoriales de apoyo las vamos a dar con un tiempo suficiente antes del parcial, ¿sí? No el día anterior. Eso sí, eso quédense tranquilo que ese espacio de consulta lo van a seguir teniendo. No cambien nada, ¿sí? Solo que quería manifestar esto porque la verdad que nos preocupaba la poca asistencia. Yo ahora me estoy dando cuenta que a mí tampoco me demandaban las clases tutoriales porque en ese momento tienen que cursar otra materia, pero me estoy enterando ahora. Así que vamos a comunicarnos y todo va a funcionar un poquito mejor, ¿sí? Bien. No sé Igual, si igual me alguna... gustaría que para Sí, el lunes que viene, o el martes, porque el lunes es 21 de septiembre, o sea que el lunes no vamos a tener clase, es el día de ellos, de los estudiantes. Me gustaría que el martes nos den una devolución. ¿Miraron los videos? ¿Les gustaron? ¿Les sirvieron? ¿Aprendieron? ¿Les parece que puede funcionar? Porque también está para nosotros re importante, re interesante la devolución de parte de ustedes, ¿no? Y no tenemos otro medio que preguntárselos por acá. Así que el compromiso por lo menos de mirar algunos videos y decirles si les gustaron y les sirvieron y los entendieron. Y les parece que puede ser una herramienta para estudiar. bien. Bueno, no sé si hay alguna consulta más para que podamos retomar el tema que hoy vamos a desarrollar. ¿Alguna consultita más? Preguntan si hay fecha para el próximo parcial. Nosotros todavía estamos terminando los temas de probabilidad, Sí, así falta un que poquito. falta un Sí, poquito. Por lo sí, menos sí, 3 semanas. sí, falta un poco. Igual les vamos a avisar con tiempo, pero faltan desarrollar algunos temas más. Así que traten de ir estando al tanto de los temas que vamos desarrollando ahora. ¿Mm? Y el foro obligatorio, pregunta Valeria, ¿hasta cuándo hay tiempo para contestar? En realidad la idea era que contestaran para hoy, porque les dimos toda una semana. O sea, a ver, era un foro sobre un tema que ahora ya pasó, estamos en otro nuevo, y tenía la intención de que ustedes pudieran trabajar en ese foro antes de que nosotros avanzáramos, y sobre todo pensando que ayer ustedes no iban a tener actividad con nosotros. O sea que la participación en el foro generalmente cuando la hacemos les damos una semana completa que creemos que es suficiente, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna consulta más? Bueno. Si no hay consultas, avanzamos, ¿les parece? Vamos a avanzar con el tema que habíamos dejado, que estábamos en el tema de distribución normal. Me van a ir avisando cuando se vea en la pantalla. Ahí dice que estás iniciando la presentación, pero volvió todo para atrás. Exactamente. No, Santiago pregunta si se escucha mal. Yo escucho bien, no sé el resto Ah, de los bueno. chicos. Escuchan bien también. Si me esperan un ratito porque acá tengo un problemita. Mira.
Creo que ahora van a alcanzar a verlo. ¿Sí? Ahora sí, Silvia. Ok, bueno. Bueno, les hago una consultita como para que nos vayamos entrando en temas. Estábamos viendo distribuciones. ¿En qué caso se da la distribución normal? Esto que habíamos estado conversando en el encuentro anterior. O sea, ¿qué tipo de variable estamos ahora manejando? O sea, habíamos hablado de la particularidad de esta distribución, que tenía una forma de campana, que era simétrica, y debajo de esa curva hay una serie de áreas en sus porcentajes que habíamos estado analizando de acuerdo a si se alejaba más o menos de la media, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿con qué variable estamos trabajando acá? Como para continuar. Cuantitativa continua, sí, Catalina, bien, bien. Entonces, esto que están viendo ustedes lo puse nada más para recordar la forma de la campana que caracteriza la distribución normal, ¿sí? Entonces vamos a avanzar un poquito y habíamos hablado a último momento, por eso es que lo vamos a repasar un poco, acerca de un puntaje estándar que nos permitía comparar cualquier tipo de distribución con distintos tipos de variables, como por ejemplo, qué sé yo, ahí estábamos hablando de un coeficiente intelectual, podría ser el peso, la talla, cualquier tipo de variable que por supuesto tenga la característica de variable cuantitativa continua. Entonces, para poder ilustrar esto, es decir, si yo quiero comparar cualquier dato en distribuciones distintas, lo que teníamos que hacer era cualquiera de estas variables, transformarla a un puntaje llamado puntaje Z, ¿sí? Que es un dato transformado que designa a cuántas unidades de desviación estándar por arriba o por debajo de la media se encuentra un dato. Es decir, a qué distancia está ese dato en particular con respecto a la media. Recuerden que la media está en el punto central de la distribución. En el caso del puntaje Z, para realizar el cálculo, habíamos visto que intervenía el valor de la variable que teníamos interés, la media de la población y el desvío de la población. Estamos hablando de una población. Ese es otro detalle importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Con respecto a las características de los puntajes Z, es importante que a ustedes les quede claro que la transformación de los datos en puntaje Z no cambia la forma de distribución, o sea, siempre va a tener esa distribución que vimos en forma de campana. Y por más que nosotros lo estemos expresando como puntaje Z, esa distribución sigue teniendo la misma forma. Y no se modifican las posiciones relativas de los datos. Esto lo vimos en su momento con el ejemplo, ¿sí? Es decir, con este esquema. Recuerden que se había realizado un estudio con 10.000 personas a las cuales se les había evaluado su coeficiente intelectual. Entonces, estos valores que tenemos acá sobre el eje de la variable, o sea, de las X, son valores de coeficiente intelectual. Acá me está diciendo que la media poblacional del coeficiente intelectual es 100. No estoy siguiendo el chat, no sé si hay una pregunta. Yo te lo sigo. Ah, la fórmula de puntaje Z, sí. De todas maneras, vamos a ver. Ahora la pongo yo, si querés. Acá está, ahí está. No sé si la alcanzan a ver, porque hay un cartelito que yo no lo puedo sacar. ¿Sí? A ver, ahí está. Así lo ven Sí, ahí se ve, abajo. Silvia. Se ve. Ah, perfecto. La fórmula de puntaje Z, entonces, valor de la variable menos
la media de la población dividido el desvío de la población. Lo que les estaba diciendo recién, que es importante que ustedes vean que estamos trabajando con parámetros poblacionales, ¿sí? Por el símbolo se pueden dar cuenta. Bien, entonces, vamos a un ejemplo concreto. Si el coeficiente intelectual de una persona es igual a 132, o el valor que sea, lo que tenemos que preguntarnos es si ese valor de la variable es alto, es medio, es bajo, está lejos de la media, está cerca de la media, ¿a cuántos desvíos está? ¿A un desvío, a 2, a 3? ¿Sí? Por eso dice a qué distancia del valor de la media se encuentra. Otra cosa que nos tenemos que preguntar es a cuántas unidades de desvío estándar por arriba de la media o por debajo se encuentra, en este caso, el coeficiente intelectual. ¿Sí? Es decir, siempre que tengamos un valor que nosotros nos preguntemos, bueno, por ejemplo, mi altura en una población determinada de personas es alta, media o baja. ¿Estoy muy cerca de la media o estoy muy lejos? A un desvío, a 2 desvíos o 3. ¿Sí? Entonces, para respondernos esta serie de interrogantes es que acudimos al puntaje Z. ¿Sí? En el ejemplo que decía, bueno, el coeficiente intelectual de una persona es 132, aplicamos la fórmula de puntaje Z, reemplazamos cada valor, este es el valor que a mí me interesa de esa persona, el valor de la variable, 100 es la media poblacional y 16 es el desvío poblacional. ¿Sí? Entonces, a partir de este valor, que es el resultado, nosotros vamos a poder determinar la distancia a la cual este valor está con respecto a la media. ¿Qué nos dice ese 2? Que estamos a 2 desvíos de la media. ¿Sí? Vamos a poner el esquema. Y también nos dice hacia qué lado, ¿no? Exacto, exacto. Porque, voy de nuevo para acá, este valor, gracias Sergio, puede ser positivo o negativo, ¿sí? En este caso es positivo, por lo tanto, este valor está hacia la derecha, es decir, es un valor más alto que la media, lógicamente la media es 100, ¿sí? Entonces estamos hacia la derecha de la media, estoy a 2 desvíos de la media. Vamos a verlo con el esquema porque así se entiende un poquito más. ¿Sí? Entonces, una de las características que habíamos dicho con respecto a la distribución normal es que es simétrica, es decir, que lo que yo tengo hacia la izquierda, el área que cubre esa curva hacia la izquierda, es igual al área que cubre hacia la derecha. Entonces, tengo, en este caso, el 50% de los datos a la izquierda, y a la derecha estoy en mi punto, el punto, o sea, mi coeficiente intelectual de 132, estoy a una distancia de 2 desvíos. 2 desvíos significa, de acuerdo a lo que habíamos visto, un área correspondiente a 47,72. ¿Sí? ¿De dónde salió el 47,72? Eso lo pregunté en el encuentro anterior, pero me gustaría que lo recordemos. ¿De dónde sale ese 47,72? O sea, 132 está a una distancia de la media de 2 desvíos. ¿De dónde salió el 47,72? Hay silencio. Ahí dice, sumando los porcentajes desde la media hasta el desvío que se encuentra 132. ¿Y qué cuenta sería esa, Abril, si nos podés pueden indicar un poquito más? Claro, especificar un poco más. Disculpen si hay un poquito de ruido acá, pero tengo un perrito chiquito que está llorando, no sé cómo calmarlo. Pero me escuchan bien, ¿no? Sí, sí.
Ok. A ver si pueden especificar. Dice de sumar los porcentajes entre el 100 y 132. ¿Y qué porcentajes era? Porque teníamos un área bajo la curva que era a la altura de un desvío, ¿sí? Que recuerden que yo les decía que en el punto donde la curva dejaba de ser convexa para empezar a ser cóncava, gracias Sergio, ahí tenemos una distancia de un desvío. Y acá tenemos un área correspondiente. ¿Cuál era esa área? ¿Qué valor tenía esa área? Es un área recontra conocida por ustedes, chicos, Sí. porque la venimos manejando desde el principio. Recuerda que decíamos 68% de... ¿Sí? ¿Cuánto vale? ¿Qué valor, perdón, tiene esa área entre la media y un desvío? ¿Tienen No lo el veo. material, chicos? Ajá, eso. ¿No? Voy a mostrar otro. Y para atrás, Sergio. No, pero está todo Dale. marcado. No, después se pone de vuelta, si no hay problema. Bueno. Esto. Miren. Este es el valor que teníamos nosotros recién, que estábamos planteando, y que daba justo un valor de 2, un valor de z de 2. Les recuerdo, habíamos conversado que acá representábamos, por un lado, el eje de la variable, que en este caso es el coeficiente intelectual, y que para cada uno de esos valores también tenemos la representación de valor de z. Y habíamos preguntado inclusive por qué en el punto de la media de la población z valía 0. No sé si recuerdan esto. ¿Sí? Acá, a la altura de un desvío, z vale más 1, a la altura de dos desvíos, z más 2, y así sucesivamente. Vuelvo a la pregunta. Nosotros estábamos en este punto, en 132. Entonces dijimos que tenemos toda un área acá, ¿sí? El 50%, está, porque nosotros, ¿cuál fue la pregunta? Vamos a retroceder un poco a la pregunta que nos hicimos. Ese coeficiente intelectual de 132, ¿es alto, es bajo, está cerca o está lejos de la media? Entonces, yo lo que quiero saber es qué proporción de personas o individuos están por debajo de ese valor. ¿Son muchos, son pocos? ¿Cuál es el valor? O sea, no tengo duda que de la media hacia la izquierda hay 50%, ¿sí?, que están por debajo de ese coeficiente. Pero el coeficiente que estamos hablando está a la derecha, es más alto que la media, ¿sí?, y está a una distancia de 2 desvíos. Entonces, mi pregunta fue, voy al otro gráfico, ¿de dónde salía ese 47,72? Porque las áreas en una distribución normal ya están determinadas en forma teórica. Si ustedes recuerdan la diapositiva de recién, ¿cuánto vale el área entre la media y un desvío, lo que está marcado en azul? ¿Qué porcentaje aproximadamente? 34,1 están respondiendo en el chat. Bien. Bien. Bien, 34,13, 34,1, 34% incluso está bien. ¿Y el otro pedacito de área entre 1 y 2 desvíos? ¿Este pedacito? 13,59. 13,59%.
Entonces, este 47,72 que le dice Silvia es la suma de esas dos áreas que tenemos ahí. ¿Dejaron de ver la pantalla? Ahora recién, ahora dejamos de ver la pantalla. Sí, ya lo pongo de nuevo. Ahí está. Pero yo no puedo volver a hacer todo lo que hice recién. Perdón, pero sí. A ver. No sé qué está pasando. ¿Ahí lo ven o no? ¿Sí? Ok. Perdón, te borré todo. Bien. Entonces decíamos, 34% de la media un desvío. Y el otro pedacito, lo habían 13 dicho. dijeron. 13, bien. 34 más 13, ¿cuánto les da? ¿Hola? Sí, lo están poniendo 47,72. Perfecto. Entonces, yo pregunto, antes de mostrar la conclusión, ¿cuántas o qué proporción de personas, sí, aunque lo tienen, y que también lo podemos preguntar, cuál es el rango percentil de 132? Atención con esto, con los ejercicios, ¿sí? Entonces, ¿qué proporción de personas tienen un coeficiente intelectual por debajo de 132? A ver. Sería toda esta área, 50 Lo más, levantamos. claro, más 47,72. Entonces, es lo que tienen acá arriba. 97,72 están respondiendo los chicos. Claro, entonces la conclusión es que hay un 97,62% de las personas de ese grupo de 10.000 que se estudiaron que tienen un coeficiente intelectual que está por debajo de 132. ¿Hasta ahí se entiende? Porque en este caso 132 cayó justito a la altura de 2 desvíos. Cosa que no nos va a pasar cuando estemos estudiando cualquier otra situación. Va a aparecer un valor en cualquiera de estos lugares, digamos, de la distribución. No va a caer justo un desvío, 2 desvíos, 3 desvíos. Entonces vamos a ver cómo hacemos en este caso. Hasta acá. Tengo se una entiende. pregunta, profe, para usted, Sí. que no entendí. Sí, El área esa que está marcada, usted dijo recién que ahí se encuentra el 97,72% de los individuos de esa población, ¿verdad? sí. Pero ¿por qué mencionó el rango percentil? Eso no lo entendí. Bien, voy a contestar con una pregunta para todo el grupo. ¿Qué es percentil? O vamos más atrás, ¿qué es cuartil? ¿Qué son los cuartiles? ¿Qué eran los cuartiles? Uy, nos fuimos a descriptivo otra vez. Hablamos de cuartiles, deciles, percentiles. El cuartil dice que divide en 4 grupos a la población. Bien, ¿y deciles? Pero escuchen, chicos, Sí. vamos a definir un poquito más precisos. Porque no es dividir la población en 4 como están escribiendo ahí. No. Definan bien qué es un cuartil. Yo coincido que se divide en 4, pero vamos a definir bien qué es un cuartil. No es que divide el conjunto de datos en 4 partes, tampoco. El cuartil, ¿qué cosa es? Es cierto que lo divide en 4, pero no es el 15% de la población tampoco. O 25, no. ¿Qué es un cuartil? Todo lo que ponen de que divide en 4 partes yo no lo voy a discutir, pero tienen que decir, es una medida de posición, sí, pero ¿qué cosa Sí. es un cuartil? En este caso, ¿qué forma o cómo lo indicaríamos si estamos hablando de coeficientes intelectuales? Ahí está, dice Abril, son los valores de la variable que dividen a un conjunto de datos, sería en 4 partes iguales. Muy bien, chicos. Perfecto. Las medidas de posición, todas, son valores de la variable. Después sí, que dividen en tantas partes a la población, estamos de acuerdo con la muestra.
Bueno, ahí vamos. Sí. Y entonces, percentil. Está bien la definición última, sobre todo que expresaron que es un valor de la variable, exactamente. En el caso de los cuartiles, En un 100, valor. en 100, están diciéndolo, Están valores de la diciendo, variable que dividen un conjunto de datos en 100 partes iguales. bien, perfecto. ¿Y por qué percentil entonces 97? En realidad, a ver, ¿cuál sería el percentil? Os lo dije. Podríamos preguntar qué significa el percentil 98. ¿Sí? La pregunta es para ustedes, chicos. ¿Qué Sí. significa el percentil Percentil 98? 98. Usen la definición que dieron recién, que está escrita. Ujú. Valores de la variable que divide el conjunto de datos en 100 partes iguales. El 98% de la población. Bueno, no es tan... A ver, está cerca, Estefanía, pero hay que mejorarlo. ¿Ese 98 qué significa? Dice que el 98%, Abril dice que el 98% de la población tiene un coeficiente intelectual menor a 132. No está todavía la respuesta a lo que vos preguntaste, Fer. ¿Qué significa percentil 98? La interpretación de Abril está bien, pero la respuesta, digamos, yo pregunté qué significaba el percentil 98. Claro. En la respuesta de Abril está la respuesta a lo que yo A pregunté, ver, ¿no? si la voy a ver. Léela de nuevo, por favor, Sergio. Que el 98% de la población tiene un coeficiente intelectual menor a 132. O sea, está bien, Abril. En realidad deberíamos haber dicho el valor de la variable, que en este caso es 132, por debajo del cual se encuentra el 98% de la población. Exacto, Pero no, está bien. no olviden que 132 es un valor de la variable, ¿sí? Ahí, perfecto. O sea que entonces, porcentaje de población y percentil, cuando hablo acá de distribución normal, los puedo usar como sinónimos para interpretar. Según la expresión de Abril, ¿qué dirían ustedes? Repito mi pregunta. Ujú. Según lo que estamos viendo, entonces yo podría usar dos interpretaciones. Una, por ejemplo, decir para este ejercicio, ¿no? Que el 98% de la población tiene un coeficiente intelectual menor a 132. Entonces, lo que yo digo es que área bajo la curva y percentil, en este caso, serían sinónimos. Actuarían como sinónimos. Sería lo mismo. Como queda muy Sí, poco. dice Santiago. Sí, están contestando los chicos. Bien, bien, Ok, bien, bien. bien, bien. Y hago una pregunta más, profe, pero esta para usted, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver esto con probabilidad? Bien. Como queda un ratito Un se va a minutito cortar. menos. Sí, sí, por eso. Que lo voy a contestar ahora cuando volvamos a entrar. Que lo piensen. ¿Cómo se relaciona con la probabilidad esto? Exactamente. Yo simplemente les voy a decir,